Bueno, saludos, ya habíamos comenzado hace poco, estamos en la tercera reunión del seminario sobre Norberto Bobbio. Estamos haciendo unos comentarios de entrada al respecto de algunas de las lecturas. Pues, de las lecturas que teníamos para hoy, esos tres textos son los más importantes. Rodolfo me dice que no tiene el enlace, pero me lo dice en un comentario de Facebook. Déjame ver cómo aquí. Espérate, perdón, tengo varias cosas a la vez. ¿Dónde está esto? Aquí está el enlace. Copy. Oh, ok, ya le mandé el enlace. Pues, Jaime, disculpa, volví los tres ensayos, los tres artículos, los tres textos de Bobbio están ahí de corrido. Lo que pasa es que en el orden en que yo los puse, en el sílabo, yo los asigné como si fueran en orden cronológico. Lo que pasa es que los editores de este volumen, o el editor de este volumen, que es Michelangelo Bovero, uno de los discípulos estrellas de Bobbio, los agrupó temáticamente los textos y un poco le modificó el ordenamiento. Porque si no me equivoco, en términos de cronología, el texto que comienza en la página 293 de La libertad de los modernos comparada con la de los posteriores es como del 1953 o temprano en la década de los 50. El que le sigue de corrido en el libro que está en la página, que comienza en la página 323, titulado Igualdad e Igualitarismo. Es un texto de los 1980, ¿sabes? 30 años más tarde, pero entonces a ese le sigue el tercer texto de Bobbio, que quería que leyeran para esta semana, que comienza en la página 333, titulado Acerca de la noción de justicia. Y ese texto tercero es del 1959. O sea, que en términos de orden cronológico, pues sería leer el que comienza en la página, el que comienza en la página 293, luego el que comienza en la página 333 y luego el que está en el medio. Pero realmente no importa el orden en que se lean. En todo caso, de esos tres, saludos Rodolfo, en todo caso, de esos tres, el más importante, el más sustancioso y el más extenso es el primero, que es el de la libertad de los modernos y la de los posteriores. Eh, Y porque yo creo que es un texto, como vamos a ver más adelante hoy, si no hoy, pues en la próxima reunión, es un texto que recoge ya de manera bastante elaborada muchas de las preocupaciones que van a estar presentes en la ensayística y en la mayoría de los textos de teoría política de Norberto Bobbio por el resto de su carrera. Más que carrera, por el resto de su vida, realmente, y el resto de su obra. Entonces, nada, para efectos del conjunto de todo, ¿verdad? Porque en la reunión pasada, pues, solamente se había podido conectar Jaime, Jesús y Carmen. Jesús está en reunión de la Junta Comunitaria de Río Piedra. Quizás se suba más tarde, por eso estamos grabando la reunión, el seminario, por si acaso, en todo caso. Pero nada, nosotros habíamos comentado la reunión anterior. Y a modo de repaso, pues entonces montar sobre ella, habíamos comentado pues, varias cosas. Para la reunión anterior habíamos tenido como material de referencia la lectura de Emilio Gentile sobre el acercamiento o la apreciación o interpretación
de los comienzos del advenimiento del fascismo en Italia por parte de corresponsales internacionales, o diplomáticos internacionales ubicados en Italia, y cuál era esa apreciación inicial multiforme, pues, que se dio. Estaba el capítulo 10, si no me equivoco, del libro de Bobbio, El perfil ideológico de Italia en el siglo XIX, que era sobre la ideología del fascismo, para también enfatizar cómo en términos culturales e ideológicos el fascismo conjugaba distintas perspectivas que a veces estaban en tensión, pero que pues coexistían dentro del fascismo. Y también, y si no me equivoco, también teníamos de referencia la película de Amarcord de Federico Fellini. Entonces, nada, tengo aquí en mis notas, pero realmente eso es repasando lo que habíamos estado planteando y conversando todos juntos la última vez, que, ¿verdad? El fascismo en Italia fue por un lado la expresión extrema de la defensa de la clase dominante ante la amenaza del socialismo y el movimiento obrero organizado. Políticamente se manifestó como una dictadura. Eh, También históricamente y políticamente fue una reacción a la falta de estabilidad de la institucionalidad relativamente joven, de la institucionalidad liberal en Italia. Eh, y entonces, pues ahí, si cojo o sea, y que era un movimiento, o sea, si fundamentalmente o en esencia, digamos que el consenso general es, desde la perspectiva crítica, es la de entender el fascismo como un movimiento político que es la expresión de una manifestación del poder extremo, de una burguesía que ve su poder, digamos, amenazado, al punto de que, pues, se ve la necesidad o se entiende a sí misma como en la necesidad de asumir formas de poder político y liberales y autoritarios para retener el control y el poder. eh, Más allá de esa concepción sustantiva de lo que implicaría el fascismo, en el caso de Italia, en términos culturales e ideológicos, pues era multiforme, ¿no? Teníamos, o sea, multiforme en el sentido de que como yo les comentaba en la reunión del seminario pasado, habían, digamos, favorecedores del fascismo que aludían a la importancia de rescatar virtudes o formas clásicas, ¿no? Y con este discurso de rescatar, digamos, que glorias pasadas de la antigüedad romana, pero eso también coexistía, digamos, con otras voces que al contrario miraban hacia el futuro, ¿no? Y buscar y discursivamente apostaban a a la aceleración del desarrollo económico, productivo, industrial, y eso pues lo veíamos en términos estéticos en movimientos como el futurismo. este, eh, digamos que habían elementos dentro del fascismo que en términos discursivos y estéticos aludían más a perspectivas citadinas, mientras que habían otras perspectivas fascistas, pero que aludían más o que cogían más de características, pues más bien campestres. O sea, que era un movimiento pues multiforme y que ya en términos ideológicos políticos, y a eso apuntaba Bobbio en ese capítulo 10 del libro del perfil ideológico de Italia en el siglo XX, en los 1900, que habían dos tendencias principales discursivas en términos políticos dentro del fascismo. Estaba, digamos, la vertiente más conservadora, que es un poco, digamos que es esa vertiente que planteó la necesidad de un régimen iliberal o autoritario
pues, digamos, para frenar la amenaza roja, por así decir, y defender un status quo que protegiera los derechos establecidos al momento de propiedad privada, eh, mantener estable la estructura de clase y la jerarquía social que existía y demás, pero, pero que un poco que eso bastaba, mientras que había otro sector que Bobbio llama de revolucionario, pero digamos que revolucionario en el sentido pues, de ser más radicales o más extremistas que los conservadores en materia de no solamente, digamos, suscribir al régimen fascista para conservar lo que había previo a estar amenazado o verse amenazado por el socialismo, sino eh, una vertiente más radical que apostaba, entre otras cosas, pues por ejemplo, que era hipernacionalista y apostaba a unas supuestas aspiraciones imperialistas de Italia, un régimen que aspiraba a la destrucción, a la eliminación, a la destrucción más completa de todas esas vertientes o movimientos o fuerzas que apostaran, que fueran igualitarias o apostaran a mayor igualdad. Este, que eran filosóficamente más vitalistas y que apostaban digamos, a perspectivas que buscaban la afirmación de la fuerza y de la libertad del individuo más capaz frente a cualquier pretensión pues, de nivelación. Nada, todo esto para decir eh, que en esa reunión pasada, pues, un poco acentuamos eso, ¿no? Que el fascismo tiene unas características particulares, pero no era un movimiento y no fue un fenómeno, no fue un acontecimiento ni uniforme ni homogéneo. Y que incluso llegó a incorporar de una manera sumamente cooptada, pero llegó a incorporar ciertos reclamos de algunos grupos subalternos, llegó a incurrir en algunas negociaciones para acomodar intereses u otros intereses, como por ejemplo, llegó a acomodar intereses de la Iglesia Católica. O sea, fue un momento complejo, ¿no? Y que esa complejidad o esa multiformidad que en el contexto del artículo de Bobbio o del capítulo del libro de Bobbio remite a la división entre es, sectores dentro del mismo fascismo, pues esa multiformidad se ve también eh, presente en la apreciación que se tiene por los corresponsales internacionales en Italia, que están siendo testigos en el momento del advenimiento de los fascistas al poder en Italia, ¿no? Y cómo, si bien la mayoría de ellos reconocían lo que había sido una cuestión de hecho, que era la subversión de un Estado de Derecho particular, este, para la implementación del poderío del Partido Nacional Fascista, eh, no por ellos lo condenaban así sin más, sino que muchas veces la opinión internacional era pues, o sea, le daban el espacio, salvo algunas excepciones de las que están planteadas en el texto de Emilio Gentile, le daban espacio a una especie de voto mínimo de confianza. Es decir, esta gente vino a subvertir el Estado de Derecho, pero era porque el Estado de Derecho era frágil, era inestable, no era muy confiable, pero pues en teoría esta gente viene a implementar un nuevo Estado de ley y orden que debería ser más confiable, ¿no?
y con excepciones entre las que se citan, pues la mayoría les daba un mínimo de espacio, digamos, de beneficio a la duda. Perdonen que tengo que sacar a Maya del cuarto. Vengo rapidito. Volvimos, disculpen. O sea que, por un lado, nada, no lo voy a volver a repetir. Bobbio reconocía la multiformidad del fascismo, términos ideológicos, políticos, internamente en el mismo movimiento. La opinión internacional estaba muy dividida y yo aducí, entre otras cosas, a que eso en parte se debía a que, pues, cuando ocurre la marcha sobre Roma en el 1922, un régimen democrático liberal o liberal democrático no era algo necesariamente universalmente aceptado como aquello a lo que debíamos supuestamente aspirar en términos como sociedad o como comunidad política. Y que eso es algo realmente, o sea, es decir, la formación de un supuesto consenso que valora casi universalmente un régimen democrático y liberal realmente es una cuestión, es producto de las experiencias precisamente del fascismo italiano, del nazismo alemán, del comunismo soviético, es decir, la experiencia de regímenes totalitarios, autoritarios de distintos cuños, xenófobos, racistas y liberales durante la primera mitad del siglo XX que llevaron a que en la segunda mitad del siglo XX se intentara, especialmente en Occidente, pero a través del planeta completo, se intentara de que se valorara como un bien fundamental el vivir en un estado de derecho liberal y democrático, pero que ese consenso no existía a principios a principios del siglo XX. De ahí, digamos, el beneficio de la duda que se le daba por parte de la opinión internacional al fascismo en Italia. Además de que, digamos, algo que también comentábamos Jaime, Jesús y yo en la reunión pasada, digamos que siempre pues, ponerse en los zapatos de la gente de la época es fundamental porque, o sea, estamos hablando es un contexto en donde la información escaseaba, es decir, no proliferaba de una manera tan exitosa como prolifera hoy día y mucho menos con la rapidez con la que prolifera hoy día. Este, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, realmente no es hasta después de la década de los 50 que comienzan a saberse muchas de las atrocidades que se llevaban llevando a cabo desde poco después de exitosa revolución bolchevique. Y es porque sencillamente la información no fluye, o sea, no fluía como una vez está acostumbrado, entre comillas, a que fluya hoy día. Pues y así, pues en el contexto, pues, además de que estaban ocurriendo muchas cosas que eran noveles. O sea, yo comentaba 3 seminarios atrás, en el seminario de Gramsci de principios del 2022, yo comentaba que, que de alguna manera eso que Gramsci llama hegemonía eh, o estado integral, que es decir, esta expansión de las relaciones del poder político para que desborden por mucho lo que uno acostumbradamente entiende que es el Estado como gobierno y que recorre realmente todo el entramado, todo el complejo entramado social y esta fusión, no fusión, y esta suma que plantea Gramsci, que es el Estado en sentido integral, que es el gobierno más la sociedad civil, que es otra forma de decir esta mayor fusión, bueno, o es una forma más bien de interpretar esta mayor fusión de lo político con lo económico,
Pues que eso es algo que Gramsci plantea a su manera a través de sus reflexiones sobre la ideología, sobre la hegemonía, que claro, la genialidad de Gramsci está en cómo lo articula y cómo lo plantea a partir de su conceptualización de la hegemonía, pero que la materia prima, pues, los acontecimientos que llevan a su reflexión, pues no son de él, son de la realidad material, y que en ese sentido, pues Gramsci de alguna manera está haciendo acopio de algo que está ocurriendo o empezando a ocurrir a través del mundo, que es esa fusión real. No me encanta la palabra fusión, pero esa, esa mayor estrechez en la relación entre política y economía, y que se daba y que se daba, perdón, a través de distintas maneras, ¿no? A partir de los 30, usted tiene en Estados Unidos el comienzo de la implementación de la política del nuevo trato, ¿no? Del New Deal, de la política novotratista, que era una manera particular de hacer acopios o de que se manifestara este acoplamiento. Buena expresión también para ellos, José, gracias. Pues la política novotratista rooseveltiana es una manera de encauzar ese acoplamiento entre economía y política, ese mayor acercamiento, pero no era la única. O sea, pues digamos que la colectivización de la producción puesta bajo manos del Estado en la experiencia soviética era otra manera de manifestarse o de encauzar esa mayor estrechez de la relación entre economía y política. Otra manera, pues era la manera pues, nazifascista, con el Estado siendo el Estado principal y el establecimiento de formas pues, corporativistas, ¿no? Es decir, haciendo el Estado árbitro eh, imponente en las relaciones entre capital-trabajo y patrón y trabajador. O sea, es decir, que digamos que el sovietismo, lo que será la experiencia eventualmente de welfare state, el nazifascismo, son distintas manifestaciones históricas que de alguna manera u otra expresan esa mayor cercanía entre la esfera política y la esfera económica. Eh, sí. Y después el fascismo fue una de ellas, que respondía, ¿verdad?, a unas características particulares también de la historia italiana. Y para un poco terminar de recordar asuntos y temas que estuvimos tratando en la segunda reunión, pues digamos que entre otras cosas que le sacamos cuerda al haber visto el film Amarcord de Fellini, pues estaba entre ellas, pues entre otras cosas, la presentación de que aún dentro del fascismo, que uno piensa como una situación límite o cercano a una situación límite de régimen autoritario, pues había cultura, o sea, perdón, o sea, o sea, lo que los antropólogos del siglo XIX llamaban cultura, ¿no? Había un modo de vida particular y la gente hacía vida en sociedad y la gente trabajaba, criaba a sus hijos, los muchachos iban a la escuela, iban a la iglesia, compartían en comunidad, en el vecindario, se casaban, tenían relaciones furtivas, hacían bromas, habían competencias. Es decir, que aunque uno a veces piensa regímenes particulares, en este caso como la Italia fascista, como situaciones extremas, situaciones límites, pues a menos que sean experiencias fugaces, que no fue el caso del fascismo italiano, pues estas situaciones que desde la perspectiva posterior parecerían pues, extremas o de excepción absoluta, pues se, se- eh,
se cristalizan en mundanidad, en cotidianidad, en vida diaria. Y la gente tiene que acoplarse. Bueno, tiene que acoplarse, eso pena de muerte, cárcel, exilio, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y pues de alguna manera, o de distintas maneras, en Amarcord eso se ve, ¿verdad? Se ven las tensiones que hay dentro de las relaciones domésticas y familiares, por las distintas lealtades, pero se ven a los niños siendo niños, este, se, ¿sabes? Entre otras cosas, ¿no? Ok, este, eso en términos generales, lo que estábamos comentando la reunión anterior. Y claro, en virtud del resto del seminario, pues era porque pues Bobbio nace en el 1909 en la ciudad del norte de Turín, ¿no? Capital industrial, cuna de la industria automovilística, automotriz en Italia, de empresas como la Fiat, este, eh, capital económica y política por mucho tiempo. Este, y por lo tanto, o sea, digamos que la niñez, la juventud, los estudios, la formación de Mussolini, mira a mí, de Norberto Bobbio se da dentro del contexto de la Italia fascista. Eh, claro, el contexto es uno en donde, o sea, digamos que Bobbio tiene eh, una formación bastante decente, bastante buena, viene de una familia relativamente acomodada, con ciertos accesos. Bobbio, si no me equivoco, si recuerdo bien, en la autobiografía plantea explícitamente que su familia, pues, para todos los efectos prácticos, era filofascista. El mismo Bobbio, para poder ejercer profesión como profesor, o sea, para ejercer la cátedra, en una universidad, o sea, la universidad que era pública, ¿no? Del Estado, se vio en la obligación de tener que sacar un carnet de membresía del partido fascista. O sea, concesiones que tenía que hacer un montón de gente para poder, dentro de todo, poder vivir relativamente, para poder vivir, entre comillas, estable, ¿no? Dentro del contexto del fascismo. Entonces, pues nada, o al contrario, todo. O sea, la impresión que uno tiene, no es mi impresión, la impresión que se tiene y que creo que se puede constatar, es que esa experiencia de Bobbio, vital, esa experiencia de vida de Bobbio, de haber vivido el fascismo no como un recuerdo de infancia, porque, ¿verdad? El, el fascismo viene a caer en Italia en el 44, 45. Estamos hablando cuando Bobbio tiene 36 años, o sea que no es como que un recuerdo de cuando Bobbio era bebé o era un nene, o sea, esa experiencia de Bobbio, que no solamente la conoció porque la vivió, sino que la conoció porque la vivió y además estudió materias como historia, filosofía, derecho, que le proveyó herramientas, metodologías, conceptos, además para mejor entender el fenómeno que le había tocado vivir. Fue una experiencia que marca, creo yo, el resto de su obra y que en particular, esto es algo que habría que constatar y corroborar. Entonces, en los textos que podríamos entonces discutir de Bobbio de aquí en adelante,
que sirven, bueno, uno para marcar cuáles son los vectores éticos políticos principales de su obra, que, que no es decir gran cosa, o sea, no es decir nada que sea muy secreto ni muy arriesgado, que la obra de Bobbio, creo yo, los dos valores éticos políticos fundamentales en la obra de Bobbio, pues son los valores de la libertad individual, o la libertad y la igualdad. Una forma distinta de decir eso es que son los valores de la libertad y la justicia, ¿verdad? Hay veces que Bobbio parece intercambiar o parece usar de manera intercambiable, sin problema, la palabra igualdad con la palabra justicia. Este, y que no solamente esos dos valores están presentes a través de toda su obra teórico-política, eh, sino que la lucha siempre consiste, el nocciolo, por decirlo en italiano, que el nudo que marca toda gran parte de su reflexión teórico-política está en cómo aproximarse a plantear el compromiso, yo diría la articulación o la conjugación más apropiada entre libertad e igualdad, partiendo de la premisa de la que parte Bobbio, como queda constatado en el primero de los tres textos de él asignados para la sesión de hoy del libro La teoría general de la política, porque para Bobbio, o sea, en la medida en que la libertad llevada a su máxima expresión no es compatible con la igualdad, y en la misma medida la igualdad llevada a su máxima expresión es incompatible con la libertad o la libertad individual. Cuando hablamos de compromiso o la articulación o combinación o conjugación de libertad e igualdad, estamos hablando siempre de una configuración guión reconfiguración continua de estos dos elementos. Y que la búsqueda de una configuración o reconfiguración adecuada entre la libertad y la justicia, o la libertad y la igualdad, pues obviamente siempre va a estar, o sea, ¿cuál es la más adecuada? Siempre va a estar enmarcada dentro de lo que, dentro de lo que reclame o pida o solicite el contexto en el que uno está ubicado en tiempo y espacio. Y que a la misma vez est- eh, la experiencia del fascismo lo lleva, y lo que representa en términos históricos, políticos reales, concretos, y lo que representa en términos ideológicos, y que la influencia del fascismo lleva a Bobbio a asumir una perspectiva bastante, o sea, una perspectiva de bastante mesura, de bastante balance y de rechazo a los extremos. Este, tanto a los extremos del liberalismo liberista, que es el liberalismo de corte más bien económico, que plantea que el Estado debe ser lo más limitado, lo más mínimo posible, que plantea que el mercado debe ser el actor principal, que plantea de que la libertad individual debe primar sobre todo y que no debe verse empañada por ningún intento de nivelación. Y por otro lado, en contra de los extremos o de los excesos, de una política que brinque de la igualdad al puro igualitarismo, a una política de colectivización de la economía y de las formas de hacer social, o contra los extremos de nivelación completa de la humanidad, pues digamos, tronchando o limitando, pues, el libre desempeño de las capacidades y los talentos o los quereres de los individuos.
Entonces, pues, que esa experiencia del fascismo, pues, lleva siempre a Bobbio a, no siempre a querer buscar ese balance entre la igualdad y la libertad, o la libertad y la igualdad, sino también a evitar y a tener mucho cuidado y a condenar los excesos y los extremos, en ambos extremos. Digamos, en los extremos para la izquierda, o sea, por usar palabras más convencionales, a los extremos, tanto a la derecha como a los extremos a la izquierda. O sea, que yo creo que en ese sentido el fascismo es importante. O sea, ¿por qué empezar por un acercamiento más detenido, a cierto acercamiento detenido al fascismo? Es por eso, porque yo creo que esa experiencia es indispensable para entender el resto de la vida de la obra, más bien, teórico-política de Bobbio. De hecho, Michelangelo Bovero plantea, eh, Michelangelo Bovero plantea más o menos lo que yo acabo de decir, de que el leitmotiv o el hilo rojo o la constante en la obra de Bobbio es la cuestión de la igualdad y la justicia, perdón, la libertad y la justicia, la libertad y la igualdad. Michelangelo Bovero lo plantea, pero de otra manera, ¿no? Michelangelo Bovero plantea que el núcleo, es la expresión que usa Bovero, esto es en el texto titulado El liberal socialismo para Bobbio y para nosotros. En ese texto que yo les haya compartido, Bovero plantea que lo digo en sus palabras, este, le voy a decir en sus palabras, ahora, perdón, ajá, aquí. Literalmente, Bovero comienza el artículo diciendo lo siguiente: las reflexiones sobre el liberal socialismo, sobre el socialismo liberal, constituyen, en mi opinión, el auténtico núcleo del pensamiento de Bobbio como filósofo militante. Es sabido que Bobbio usa a menudo indistintamente liberal socialismo y socialismo liberal. Es más, en ocasiones las pone al lado de otras fórmulas como liberalismo social o socialista. Más allá de las cuestiones debatidas por los historiadores profesionales, para Bobbio, todas estas expresiones plantean el mismo problema esencial conceptual, el de la compatibilidad entre liberalismo y socialismo, entendidos como visiones generales del mundo político. A pesar de la variedad infinita y litigiosa de las interpretaciones que se han dado de uno y otro, liberalismo y socialismo casi siempre han sido considerados antitéticos. Disculpen que se me fue ahí de momento no sé dónde me quedé, pero estaba leyendo del texto de Bóvero, donde básicamente, usando otra conceptualización, plantea, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Por si acaso, antes de seguir hablando. Se escucha entrecortado. Sí, ha recortado. Ok, desde ahorita, Recortado. ¿en algún momento me fui completamente o...? En un momento te fuiste completamente. Ok, pues estaba leyendo ¿Me escuchan ahora de corrido? Sí, Sí, Pues estaba leyendo el artículo de Bóvero, en donde Bóvero, usando ya una expresión más conceptual que habría que explicar, Bóvero planteaba lo mismo que yo estaba diciendo, de que el leitmotiv o el hilo rojo que recorre toda la obra de Bobbio, que es la preocupación por la configuración entre libertad e igualdad, pues Bovero lo plantea diciendo que la preocupación de Bobbio por la tradición teórico-política o ético-política italiana que se conoce como el socialismo liberal o el liberal socialismo, que eso constituye el núcleo de toda la obra teórico-política de Bobbio. Que como veremos más adelante, yo entiendo que es lo mismo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero claro, él está usando la expresión específica de socialismo liberal o liberal socialismo, pues que es un asunto precisamente que hay que explicar o que hay que comentar y sobre el cual, pues, de las lecturas que estaban sugeridas para hoy, tratan algunas de ellas. Bueno, primero la misma lectura de Bóvero sobre el liberal socialismo, para Bobby y para nosotros, o algo así se titula. Por otro lado,
el capítulo 12 del libro del perfil ideológico, en la Italia del siglo XX, pues Bobbio también trata sobre el socialismo liberal o el liberal socialismo. Y de hecho ese capítulo, voy a tratar de poner la computadora donde estaba, que me es más cómodo. Perdóneme, si vuelve a interrumpirse, pues me muevo definitivamente de donde estoy para tratar de conseguir señal. Hmm, Este, ok. Que, y ahora me voy virado. Disculpen. Y voy a tener que ubicarme en la próxima sección en otro cuarto. Eh, y de hecho, yo creo que ya entrándonos en la perspectiva de Bobbio como tal, la mejor lectura para comenzar es esa de ese capítulo 12 del perfil ideológico del siglo XX en Italia, eh, porque nuevamente pone claramente, o sea, Bobbio en ese capítulo plantea, ¿verdad? Porque el capítulo tiene que ver ay Dios mío, con las ideologías políticas dentro del contexto del movimiento de la resistencia en contra del fascismo en Italia. Eh, Perdón. Sí, los ideales de la resistencia se titula el capítulo. Y Bobbio plantea que realmente la gran novedad ideológica política dentro del contexto de los movimientos que le hicieron frente al fascismo, pues fue la ideología política que conocemos o esa tradición que conocemos como el socialismo liberal o el liberal socialismo. No fueron las únicas, ni tan siquiera fueron las principales, ¿verdad? Los sectores políticos principales contrarios al fascismo fueron, pues, por un lado los liberales, por otro lado los comunistas, por otro lado los socialistas, eh, por otro lado los católicos, y entonces, pues, entre las otras fuerzas contrarias al fascismo, antifascistas, surge un grupo que primero es una corriente más bien de opinión, o sí, una corriente argumentativa, pero que eventualmente se convierte en partido, o sea, se, se hace un partido político a partir de ella, que es el llamado Partido de Acción, que es un partido que, como apuntará Bobby en ese capítulo en el libro que yo les asigné, es un capítulo que surge, es un partido, perdón, que surge en ese último tramo de la historia del fascismo en Italia, y que de hecho, después de vencido el fascismo y constituido la nueva República Italiana, después de unos resultados, digamos, desastrosos en las elecciones, el partido se disuelve. Pero es un partido que digamos que si lo que le faltaba en números en seguidores y eventualmente en electores, pues lo tenía, digamos, en fuerza moral, o en fuerza intelectual. Este, y era un partido que recogía o que se hacía eco, pues, de planteamientos políticos que son bastante autóctonos de Italia. Por un lado, pues, vuelvo a usar la expresión, por un lado el liberal socialismo, el socialismo liberal, em, que es una tradición que, qué sé yo, que tal vez, o sea, no es qué sé yo, o sea, surge tal vez en la segunda década del siglo, segunda década, a principios de los 1920,
En Italia, de la mano de autores como, o figuras como Carlo Rosselli, Piero Govetti, entre otros, y que es un intento, espérense que me está dando problemas esto de nuevo, que es un intento de compaginar dos tradiciones que normalmente se entendían como contrarias entre sí. Por un lado, la tradición liberal y por otro lado, pues la tradición socialista. Aquí hay que hacer una aclaración importante rápido, y es que en el seminario anterior, o en los seminarios anteriores, en mi discurso en general sobre estas cosas, yo siempre hago la distinción conceptual, más que histórica, las dos, pero la distinción conceptual en que hay tal cosa como una tradición liberal que es más política y una tradición liberal que es más propiamente económica. Y que en términos históricos, en términos sociales y en términos materiales, muy bien se articulan y se dan de la mano, o sea, se han dado de la mano históricamente por mucho tiempo y se dan de la mano muchas veces, pero que uno puede distinguir, por lo menos analíticamente y conceptualmente, ¿verdad? La tradición liberal en términos económicos, pues siendo esta tradición que habla de la importancia, ¿verdad? Esta tradición que parte de una concepción atomista de la sociedad, que habla de las virtudes de una sociedad que aspira a ser self-regulated, autorregulada a partir de las dinámicas del mercado, que habla eh, o que, o que plantea que mientras menos regulado sea la actividad económica, pues mejor. Es decir, el liberalismo económico, ¿no? Que todos conocemos y que también asociamos con el neoliberalismo de los últimos 50 años. Este, pero que también hay esta cosa como el liberalismo político, que tiene que ver más con, o que está más bien definido por el planteamiento de que todos los seres humanos, así se asuma como una ficción productiva, así se asuma como un artículo de fe, pero que todos los seres humanos, por naturaleza, somos libres e iguales. Y que la virtud fundamental de los seres humanos es la libertad y que todos, y que como nacemos libres, pues hay que proteger esa libertad, ese derecho natural que tenemos a la libertad. Y de ahí entonces, pues digamos, la importancia política de la constitución de un Estado de Derecho, pero un Estado de Derecho bajo el imperio de la ley, imperio de la ley que deba ser informal, impersonal, frente al cual todos somos iguales en tanto ciudadanos, y que solamente usurpe el Estado de Derecho, quiero decir, la libertad necesaria no solamente de uno, sino de todos, para que pueda existir y permitir un marco de relativa estabilidad para que podamos gozar de lo que nos reste o lo que nos quede de nuestras libertades. O sea, que hay liberalismo en esos dos sentidos. Y obviamente, volvemos, es una distinción que se hace filosófica, conceptual, a nivel analítico, pero a sabiendas de que en la práctica se dan de la mano. Este, pero es importante mantener la distinción porque si tú mantienes la distinción, pues tú, o sea, es decir, tú puedes asumir agendas o metas o suscribir planteamientos de uno sin tener que suscribir necesariamente los planteamientos del otro.
o tal vez de una manera más recatada, más reservada. En, en, en Italia, lo que pasa es que era más fácil hacer esta distinción, porque en Italia, por lo menos hasta esta primera mitad del siglo XX, al final, ¿sabes? La segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, habían dos formas de llamarla al liberalismo. En italiano estaba la expresión liberalismo, ¿no? Como la tenemos nosotros, pero también estaba lo que ellos llamaban el liberismo. Y usualmente usaban la expresión liberismo para referirse al liberalismo en sentido económico. Y dejaban la expresión liberalismo para referirse pues, al liberalismo de John Locke, de Montesquieu, de John Stuart Mill, es decir, el liberalismo en el sentido pues, más propiamente político. Ok, ¿por qué estaba haciendo esta aclaración, esta distinción? Pues porque la tradición liberal socialista pretende rescatar o articular elementos, la tradición liberal, pues con la tradición socialista. ¿Cómo hacer eso? Pues, o sea, cómo llevar a cabo esa articulación? Eso, pues, significa distintas cosas dependiendo los textos a los que uno acude, uno cita, los autores a los que uno acude o cita. Cuando uno, por ejemplo, se acerca a la obra de Carlos Rosselli, eh, esa articulación entre lo que se entendía que era lo más salvable, lo mejor del liberalismo y lo mejor de la tradición socialista, implicaba, desde el ámbito del socialismo, implicaba desembarazarse por completamente del marxismo. Claro, el marxismo entendido de una manera particular, pero pues de marxismo. Eh, Adelanto un poco a la pregunta que lanza Rodolfo, y eso es algo a lo que vamos a llegar eventualmente. Eso es un debate, de si es lo mismo socialismo liberal, socialismo o socialdemocracia, que es un debate al que el mismo Bobbio no ayuda. No es que no ayuda, es que le da lo mismo, porque es que pues, muchas veces la gente que tiene un hueso político sabe que estas distinciones a veces son menos importantes de lo que podrían parecer, pero el mismo Bobbio no ayuda a aclararlas porque ustedes van a ver, llegado el momento de leer textos como el de derecha a izquierda, que así como dice Bóvero, que a veces Bobbio explícitamente dice que usa de manera indistinta la expresión liberal socialismo, de socialismo liberal. A veces incluso habla de democracia social para referirse a lo mismo. O a veces habla de, de socialdemocracia. O sea, a veces usa de manera intercambiable democracia social y socialdemocracia, pero en la medida en que ha usado de manera intercambiable democracia social con liberal socialismo, socialismo liberal, pues es casi decir que está usando de manera intercambiable socialdemocracia a liberalismo social o socialismo liberal. Y claro, con eso no hay mayor problema en términos estrictamente conceptuales si uno toma en cuenta que los orígenes de la socialdemocracia, es decir, ¿había alguna vez en la historia del socialismo en donde, digamos, los reformistas y los que se consideraban revolucionarios y los que se consideraban reformistas se entendían que estaban más o menos en el mismo bando, porque ambos querían el mismo fin, sencillamente lo procuraban o pretendían procurar por distintos medios? Unos por un quiebre o transformación más profunda frontal, entiéndase, los revolucionarios, y los reformistas por aquellos que entendían que el fin se podía lograr a través de una acumulación gradual de reformas, ¿no? O de cambios graduales, valga la redundancia. Pues de la misma manera, la socialdemocracia, si bien por su desplazamiento
cada vez mayor en la segunda mitad del siglo XX al centro y luego en experiencias concretas francamente a la derecha, pues la socialdemocracia, y en la medida en que además el producto más tangible que hemos tenido de esa tradición, en términos políticos concretos, que fue el Estado benefactor, se ha ido desmantelando en los últimos 50 años en los lugares en donde existió en su mejor manera, pues en la medida en que la socialdemocracia no ha representado una verdadera alternativa como en algún momento lo fue, pues parecería que poner como intercambiable socialismo liberal y socialdemocracia, pues sería un problema porque para el socialismo liberal. Pero en términos originales no debería haber mayor debate. A la pregunta que no le he contestado, yo quizás quisiera decir que no es lo mismo. O sea, que en efectos prácticos pudiera parecer lo mismo, son lo mismo, pero en términos teóricos y filosóficos no lo es. Uno bien pudiera terminar formando parte de un partido socialdemócrata y o abogando o tratando de implementar una política socialdemócrata, pero venir a esas posiciones o a esos movimientos o a ese partido desde una perspectiva filosófica, política o ética particulares que no tienen por qué ser la socialista liberal. Nada, todo esto para decir que Bobbio no lo aclara. En Bobbio hay una imprecisión conceptual que me sospecho. Hay que ver durante el seminario y en la medida en que yo lea, no solamente relea, sino que yo lea por primera vez algunos de los textos de Bobbio que yo mismo asigné, porque muchos de ellos no los he leído yo mismo. Habría que ver si esa imprecisión, que es la impresión que yo tengo, si esa imprecisión no es por lapsus, obviamente no es por lapsus mental, no es por, no es tanto una perspectiva, no es algo problemático, sino que es una imprecisión que tiene que ver precisamente con lo que yo decía hace media hora atrás, que es una imprecisión que tiene que ver con cómo tú configuras la relación en un momento dado, en una circunstancia particular, cómo tú configuras o reconfiguras la relación entre libertad e igualdad. Y claro, parte de tú reconfigurar una relación entre libertad e igualdad, parte de eso implica, entre otras cosas, el cómo tú llamarle a las cosas, ¿no? Es decir, cómo tú nombrar el asunto. Y pues en ese nombrar el asunto muchas veces es una cuestión coyuntural de cómo tú llamas a las cosas. O sea, a lo que voy es que quizás la imprecisión no delata tanto, digo, delata un problema conceptual, pero tal vez no delata un problema ético-político de fondo en Bobbio, sino que es inherente a una perspectiva que siempre está atenta a cómo configurar y reconfigurar la relación entre libertad e igualdad para que lleve a una mejor situación humana dentro de un contexto particular. Y hay veces que conviene llamar a las cosas de una manera y hay veces que en otro contexto bien distinto conviene tratar de hacer lo mismo llamándolo de otra manera, ¿verdad? O sea que, pero así que no me queda claro. Sí me queda claro que, que, o sea, que Bobbio no creía en, o sea, no se trata en creer, que Bobbio no suscribía, por ejemplo, para nada planteamientos económicos colectivistas. Y por lo tanto, de que el Estado fuera detentor ¿verdad? Dueño de todos los medios de producción, ni que fuera el regulador único de la actividad social. Ahí, o sea, eso me queda claro. Es demasiado liberal para suscribir eso. Este, sí me queda claro también que parte de esa articulación tendría que ver, por lo tanto, también con el asunto de cómo diligenciar la cuestión pública y la cuestión privada. Este, pero nada, voy para atrás, voy para atrás. Eh, Pongo aquí en mis notas el contexto de la resistencia y la lucha contra el fascismo
ayudan a entender y al menos a contextualizar el desarrollo del pensamiento de Bobbio. Contra el fascismo, o sea, las fuerzas antifascistas cuentan entre ellas pues, con los liberales, los comunistas, los socialistas, los católicos, o sea, los católicos antifascistas, los liberal socialistas. El liberal socialismo se hace espacio en el espectro de los partidos políticos con el Partido de Acción, que combinaba lo que Bobbio, ¿verdad? La tradición está el liberalismo social, o liberal socialismo, perdón, o socialismo liberal, eh, y combinaba otra tradición menor que se autodenominaba o se conocía como el comunismo liberal. Eh, Tengo aquí en mis notas, bueno, en Bobbio hay un rechazo al liberalismo del Estado mínimo y la supremacía del mercado, a la supremacía del Homo economicus y de la desigualdad como producto inherente del libre desempeño total del individuo, pero a la misma vez rechaza el colectivismo igualitarista del comunismo soviético, así como sus formas totalitarias e iliberales. Digamos, para la, no voy a acabar todavía, pero digamos, para la reunión próxima, voy a insistir, voy a tratar de bosquejar características así explícitas del socialismo liberal, el liberal socialismo que emanan de las lecturas. Y quiero insistir sobre uno de los tres ensayos de Bobbio que ya había planteado como referencia para esta semana, que es el que se titula De la libertad de los modernos comparada con la de ¿cómo es? La libertad de los modernos comparada con la de los posteriores, que es un juego al título de un texto clásico de Benjamin Constant titulado La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Y quiero volver sobre ese texto porque me parece que es un texto sustantivo, importante, bien importante. Y discutirlo, no, discutir algunos de sus argumentos de manera más propia. Eh, Anuncio, o sea, cosa a estar pendiente en ese artículo, ¿verdad? Porque por cómo corrió esa segunda reunión y esta y demás, palpo que tal vez no leyeron ese texto y quisiera que lo leyeran. Este, Anuncio que en ese texto hay un par de cosas importantes que quiero comentar con más detalle. Pongo por el chat el título del texto para que lo tengan bien presente: de la libertad de los modernos comparada con la de los posteriores. Eh, Quiero que presten atención a lo siguiente, como la concepción, por un lado, la concepción de Bobbio de la democracia presupone principios liberales. Es decir, no es la única razón o no es el único motivo, pero para Bobbio, su concepción de democracia, la que va a defender y va a promover, es una que tiene un componente fuertemente formal. Eh, 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 sí, eso. O sea, ¿qué significa eso? Pues eso vamos a discutirlo.
O sea, que la concepción de la democracia de Boyo presupone determinados principios liberales. Eh, a la misma vez, el texto trata sobre la confrontación de la tradición democrática y la tradición liberal, ejemplificada a partir del contraste entre dos nociones de libertad distintas. La libertad entendida a partir de la tradición liberal, que es la libertad como, lo voy a poner en el chat, libertad como ausencia de impedimento. Es decir, yo soy más libre mientras pues, yo soy más libre mientras más yo me pueda manifestar sin ningún recato de ningún tipo, ¿no? La libertad como ausencia de impedimento y porque es la libertad liberal, por así decir. Entonces, eso en confrontación, en contraste con la libertad más de la tradición democrática, que es la libertad como autonomía, que es que yo soy más libre, o sea, como lo dice Bobby en el ensayo, cuando lo lean, si la noción de libertad liberal como ausencia de impedimento, el énfasis está en la acción, que yo puedo hacer como yo mejor entienda, y mientras más yo pueda hacer eso, más libre soy. La libertad como autonomía tiene que ver más que con la acción, con la voluntad. Es decir, que lo que yo hago o dejo de hacer, el criterio que yo uso para hacer o dejar de hacer, es el que yo mismo me impongo. Yo estoy siguiendo mi voluntad y no una voluntad externa o ajena. O sea, es una noción de libertad que no necesariamente es contraria a impedimentos, porque no es tanto que yo puedo o no puedo hacer, sino cuáles son las limitaciones, pero que yo mismo me impongo. Entonces, yo soy más libre mientras más yo me mando a mí mismo. Eh, y claro, estas dos nociones de libertad, digamos que cobran cuerpo más concreto en un Estado de Derecho o en la política concreta, este, bajo distintas expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, si usted coge un libro un libro de estos sumarios, general, digamos, sobre la historia de los derechos humanos, la, 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 la distinción tradicional que se hace entre la conquista o extensión de determinados derechos de los individuos es la siguiente. Se plantea primero la conquista o la extensión de los llamados derechos civiles. Luego se alude a la extensión o la conquista de los derechos políticos. Y luego se alude a la conquista o la extensión de los derechos sociales. A eso jurídicamente se le añade eventualmente, ¿verdad? Luego de la Segunda Guerra Mundial y los procesos de descolonización y todo lo demás, pues la extensión de derechos sociales, perdón, de derechos culturales, étnicos y demás, pero me voy a remitir por lo pronto a estos tres. Y cada uno de estos tres derechos, digamos que son herederos de alguna manera directa e indirecta de tres tradiciones políticas distintas. Los derechos civiles, que son los que aluden a libertades como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de credo, el derecho al libre traslado o movimiento, el derecho a escoger mi empleo, eh, ese tipo de derecho, el derecho a la libertad de reunión. Esos derechos son derechos que la gente asocia correctamente como más herederos de la tradición liberal.
que tienen que ver con yo ejercer mi libertad como ausencia de impedimento, que aprovecho, ¿verdad? Y precisamente por los ejemplos que he dado, me sirven para un poco responderle pasado a lo que plantea Rodolfo, que si acaso tiene que ver con laissez-faire, pudiera tener que ver con laissez-faire dentro del ámbito de lo económico, pero no se reduce a eso, porque es ausencia de impedimento que se puede manifestar en la libertad de pensamiento, de credo, de expresión, de, ¿verdad? De otras manifestaciones de la praxis o la actividad humana. Por otro lado, los derechos políticos, que tienen que ver con el derecho a postularme, el derecho al voto, el derecho a organizarme políticamente, el derecho de asociación, ese tipo de derechos son más bien herederos ya no tanto de la tradición liberal, sino de la tradición democrática. Y finalmente los derechos sociales, qué sé yo, el derecho, por ejemplo, el derecho fundamental a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a cobijo, ¿no? A hogar, un techo seguro. Esos otros derechos, pues, a su vez, son herederos de la tradición socialista. Eh, pues Bobbio va a plantear en ese ensayo cosas como estas que estoy diciendo ahora, pero Bobbio va a plantear como que es importante retener ambas concepciones de la libertad y que una democracia como la que él va a estar promoviendo es una que tome en serio ambas concepciones de la libertad. Claro, no se da en un vacío. Ese texto originalmente se publicó creo que en 1953 y ustedes van a ver cuando lo lean que es un texto polémico y está en concreto en ese momento, a principios de los 1950, debatiendo con otro intelectual de gran altura y renombre italiano que es Calvano de la Volpe, gran filósofo y esteta italiano, pero que además era comunista. Y en el debate pues, de la Volpe está defendiendo una noción de libertad más como autonomía y tratando de desembarazarse de la libertad más entendida sí, así mismo, golpe. Más desembarazarse de la libertad de esa concepción liberal, e incluso pues haciendo estos ataques que son clásicos del marxismo, de cierto marxismo y comunismo clásico, de hablar de la libertad liberal o de la libertad civil o la de la libertad que implica el Estado de Derecho como una libertad burguesa, ¿verdad? Para querer decir que es una libertad que no es la verdadera libertad, porque es una libertad que históricamente fue el producto de la lucha de la burguesía como clase ascendente en contra de los señores feudales y en contra de la monarquía absoluta, y que la verdadera libertad es otra, ¿verdad? Todo ese cuento clásico marxista, del marxismo, del clásico, del cierto comunismo. Pero claro, lo digo de esa manera, o sea, que demuestra cierta parcialidad, pero es porque lo es, porque yo creo que es un argumento con el cual yo no comulgo y no suscribo, pero en parte porque no comulgo y no lo suscribo, tiene que ver con cosas como las que argumenta en ese artículo Bobbio, de por qué es impropio, es equivocado despachar la libertad liberal como meramente una libertad burguesa y no una libertad verdadera ni real ni tal más cual. Pero de eso se trata el artículo, ¿no? De la importancia de retener para una democracia que quiera a la misma vez tomar en cuenta la importancia de la libertad de los individuos, pero a la misma vez reclamar la importancia pues, de cierta justicia básica, de ambas nociones de libertad. Yo creo que ese texto es fundamental y de alguna manera de los textos posteriores sobre Bobbio que tienen que ver con la democracia, y con la cuestión de izquierda y derecha, es un texto que, los que he leído, que vienen posteriormente para la discusión, que contiene ya un montón de cosas que van a seguir siendo planteadas posteriormente.
Pero nada, en concreto, ¿qué quiero hacer? Para comenzar la reunión próxima, quiero, pues que no hice el ejercicio ahora en preparación para esta reunión, hice notas más generales, pero pues nada, quiero tratar de delinear algunas características básicas, explícitas, fundamentales de esa tradición liberal socialista, a partir del capítulo 12 del libro del perfil ideológico del siglo XX en Italia, y entonces discutir pues más a profundidad, aunque ya empecé a hacerlo de alguna manera en estos últimos 10 minutos, discutir más a profundidad ese ensayo de la libertad de los modernos comparada con la de los posteriores y algunas de las otras lecturas que estaré compartiendo con ustedes hoy más tarde o si no mañana, que serán del próximo grupo de lectura. Y claro, el texto de Bóvero, que era también como referencia para hoy, y que es muy corto, pero es muy claro también, pues sirve pues, para ayudar, para tratar de ayudar a uno a entender pues, los argumentos de Bobbio. Y lo otro es que, y un comentario adicional sobre la lectura de Bobbio, que lo bueno cuando uno está leyendo, yo creo que es bueno, lo bueno de cuando uno está leyendo Bobbio es que muchas veces sus argumentos, aunque están bien nutridos, términos históricos, filosóficos y conceptuales, teóricos, muchas veces tienen se me permite la expresión, tienen son argumentos que demuestran que el autor tiene los pies en la tierra. Con esto quiero decir que hay veces que si él entiende que es más fácil para derrotar un argumento que se pretende bien complicado a nivel conceptual, y él entiende que es más fácil decir, pero es que simple y llanamente la realidad tal como la conocemos, cuando se ha plantado X o Y situación, invalida o hace no tener sentido ese argumento teórico conceptual, pero no tiene ningún problema en hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que de vez en cuando ese grado de realismo, por falta de una mejor forma de describirlo, es importante en estas discusiones. Y claro, saber que en el caso de Bobbio, que no es el caso nuestro, aunque cada vez son más las amenazas que apuntan en esa dirección, pero saber que en el caso de Bobbio, ese sentido común o ese grado de realismo, cuando se acerca a estos problemas políticos, pues tienen que ver con que tuvo la experiencia de haber vivido por mucho tiempo bajo un régimen fascista, abiertamente liberal y autoritario. Este, y que pues eso hace un poquito más difícil eh, o más matizado el dejarse llevar por veleidades o fantasías o exageraciones o despanes discursivos y teóricos que, pues, que igual en la práctica se ven como o impracticables o irrealizables o incluso hasta indeseables, dependiendo. Nada, hasta aquí por hoy. Yo por el group chat de Messenger, les envío las lecturas en PDF de de los textos que quisiera idealmente que tuvieran de referencia para la próxima reunión, que no va a ser el martes próximo, sino que sería el martes de arriba, que creo que es el 14, 11, 12, 13, sí. Creo que es el martes 14 de marzo. Este, pero recuerden que, de- que definitivamente sí quisiera que tuvieran leído el capítulo 12 que se asignó para hoy y ese texto de la libertad de los modernos comparada con la de los posteriores. Nos vemos, que tengan un buen resto de semana y que sea de provecho y nos vemos por los medios virtuales o concretos si de casualidad nos encontramos por ahí como me pasó con José Gil, que me lo encontré los otros días en el paseo lineal allá en Bayamóntate. Déjenme parar no, para la grabación, para el video. Stop recording.
Bueno, mi gente, cuídense mucho.